Los estoy saludando a todos mis hermanos para la honra y gloria de Dios. Estamos en esta hora nuevamente congregados, así sea de manera virtual o allá en los lugares donde ustedes se encuentran, eh, donde hemos venido a la cita para adorar al Señor. Vamos a arrodillarnos, hermanos, vamos a darle las gracias a Dios por este día, por su misericordia y vamos a pedir también que Él sea quien dirija esta reunión. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, solamente a ti damos alabanza y gratitud hasta ahora. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos proteges, porque en esta vida, Señor, el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, nos convence de pecado, nos enseña la verdad, nos guía al arrepentimiento. Padre Santo, gracias porque hasta aquí podemos decir que tú nos has acompañado. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todas las personas que de todo corazón y sinceramente te buscan. Pedimos humildemente tu divina dirección, que en esta noche, Señor, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tu promesa se cumpla de estar en medio de nosotros para bendecirnos. Gracias, Señor, que el estudio de esta noche sea de mucho provecho para nuestras vidas y fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces vamos a iniciar entonces, hermanos, esta noche con el estudio, ¿sí? Que hemos programado para esta noche. Venimos, hermanos, venimos estudiando a raíz de un problema que se viene presentando, un problema doctrinal muy grande, muy preocupante. Y es una doctrina de demonios que viene corriendo en todo el mundo, hermanos, pero acá en Colombia ha tomado mucha fuerza. Y es la doctrina de que está enseñando que no existe Espíritu Santo como persona y que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, ¿sí? O que es el mismo Espíritu de Cristo. Eso lo venimos tratando, gracias a Dios, en varios temas. Hoy estaremos haciendo la segunda parte de lo que es ese tema de la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Para eso voy a dejarlos con un video cortico para mostrar nomás la evidencia de lo que se viene presentando, ¿sí? De lo que se viene presentando. Vamos a mirar sobre esto que se viene presentando. Esperamos que se escuche bien. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Esto tiene fundamento bíblico, está en 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, si dice que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Quién es ese Señor? Ya lo habíamos dicho, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, volviendo al tema. Porque el Señor, entonces, porque Cristo es el Espíritu y donde está el Espíritu de Cristo, allá hay libertad, así debería de interpretarse. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Cristo. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos otro Espíritu,
En este caso, si usted es trinitario, va a tener el espíritu del tercer ser, Dios Espíritu Santo de la Trinidad. ¿Qué nos dicen los escritos? Los escritos nos dicen lo siguiente. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darle suficiencia, para que por su gracia podamos ser completos en él. Aquí podemos ver Manuscript Release 14, página 84, párrafo 3. Entonces, vamos a leerlo de una manera completa. Aquí lo tienen ustedes a vista. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darle suficiencia, para que por su gracia podamos ser completos en él. El Señor ha provisto que debemos estar siempre bajo la enseñanza e influencia del Espíritu Santo. Entonces descubriremos que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que aprenderíamos a deleitarnos en la ley de Dios. Amamos los requisitos de la ley y desde nuestro corazón hacemos obedecer sus requerimientos. Manuscrito Release 14, página 84, párrafo 3. Ahí está el link. Usted no lo va a encontrar en ningún libro que esté impreso en las editoriales de la organización, porque aquí nos está diciendo muy clarito que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, queremos parecernos a Cristo, queremos tener los frutos de Cristo, queremos tener la santidad de Cristo, queremos tener el carácter de Cristo. Amigo, contempla al Señor Jesucristo y su Espíritu. Bueno, muy bien. ¿Me están escuchando allí? ¿Mm? Sí, hermano Carlos, está muy bien la señal. Muy bien. Bueno, hermanos, esta persona se llama Islena. Es de un ministerio que dice ser adventista, dice haber sido expulsada de la corporación adventista porque rechazó al Espíritu Santo. Hermanos, yo nunca le he dado la razón a la corporación adventista, pero esta vez le doy la razón, porque si expulsaron a esta dama por enseñar una doctrina de demonios y rechazar al Espíritu Santo, rechazar la existencia del Espíritu Santo, pues tienen razón al haberla expulsado de la corporación. Y ella dice que no niega al Espíritu Santo. Y esta doctrina está regada en todo el mundo, está regada, hermanos, en todas partes, en México, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Chile, en Centroamérica, en todas partes está regada esta falsa doctrina de demonios que niega la existencia del Espíritu Santo y que solamente reconocen en la deidad o en la divinidad a dos personas, al Padre y al Hijo, mas no al Espíritu Santo. Y con el pretexto de decir que adorar al Espíritu Santo no está bien, entonces rechazan al Espíritu Santo, rechazan su personalidad y rechazan la divinidad del Espíritu Santo. Y por lo tanto, con el pretexto de atacar la Trinidad pagana, con toda razón, en ese pretexto de atacar la Trinidad católica pagana, en ese pretexto, entonces están negando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. En últimas, se van a atacar la Trinidad pagana, pero terminan atacando la verdadera divinidad. Porque llegar a decir que ya no son tres personas de la divinidad, sino dos, es atacar la divinidad. Y quedarse sin el Espíritu Santo al decir que no existe, que es el mismo Espíritu de Cristo, es algo tremendo. Voy a intentar hacerles escuchar un audio. Esto es muy molesto, hermanos. Yo espero que los hermanos sepan entender. Estamos presentando esto para dar una evidencia del error. Voy a tratar de hacerles escuchar un audio. Espero que se escuche bien para que ustedes confirmen que este mismo video que les acabo de presentar, que inclusive uno de mis propios hermanos de acá lo compartió para descubrir el error, ¿cierto? El hermano Jairo, hace un par de meses, él me dijo, mire lo que está pasando. Y bueno, estuvimos hablando con él, pero han surgido muchas otras cosas. Voy a colocar el audio desde mi celular, espero que se escuche bien. Ustedes me confirman, mis hermanos. Bueno,
algo pasa que mientras estoy compartiendo en la reunión no lo puedo escuchar. Bueno, no sé, voy a intentar en este momento, se lo voy a enviar aquí a mi esposa a ver si ella desde su celular puede, porque a mí no me deja, por lo que ingresé a la reunión desde mi equipo. Permítanme un segundito, hermanos. A veces ustedes saben que esto de la tecnología hay que saber y bueno, hoy no se encuentra conmigo Daniela, pero voy a intentar hacerles escuchar, hermanos, hacerles escuchar el audio desde otro teléfono para que ustedes identifiquen que es la misma voz, ¿sí? Que es la misma. Ya. Miren. 14. Testimonio del borramiento de mi nombre. Marta Islena Poveda, de los libros de la Iglesia Central de Villavicencio, Colombia. Aplazado para fecha 12 de noviembre en una junta administrativa. 14ª parte de los argumentos de por qué soy adventista antitrinitario del movimiento pionero establecido por Dios durante los primeros 50 años a partir de 1840. Hermanos, confírmenme que están escuchando bien. Sí, hermano. Perfecto. Sí, hermano, estamos escuchando. Se escucha Están muy bien, escuchando hermano. bien. Bueno, gracias, hermanos. Escúchenme, estoy aquí solo prácticamente. Bueno, estoy con mi esposa, pero la persona que me ayuda siempre no está. Estoy tratando de hacer el esfuerzo, pero vamos a escuchar de nuevo para que identifiquen el nombre y el Aquí se escucha movimiento. bien, hermano. Aquí El se está movimiento. escuchando bien. Gracias, hermanita Lisa. El movimiento se llama Los Pioneros. Y es impresionante, hermanos, cómo esta persona cita a la hermana Huay, cita la Biblia, cita a los pioneros y cita. Por eso es que estoy preocupado, porque ahora sí es verdad que se está cumpliendo que si le fuera posible engañaría a uno de los escogidos. Uno, a los testigos de Jehová los identifica a leguas que niegan la divinidad de Cristo y les huye como a la lepra. A los unitarios, a los pentecostales unitarios que solamente creen en solo Jesús, les huye. Pero a estos que dicen ser adventistas del séptimo día, creer en los pioneros, creer en la profeta, Señor, de verdad que se necesita tener el discernimiento del Espíritu Santo y estar muy preparado para que no sea posible engañar a los escogidos. Audio número 14. Testimonio del borramiento de mi nombre. Marta Islena Poveda, de los libros de la Iglesia Central de Villavicencio, Colombia. Aplazado para fecha 12 de noviembre en una junta administrativa. 14ª parte de los argumentos de por qué soy adventista antitrinitario del movimiento pionero establecido por Dios durante los primeros 50 años a partir de 1844. Queridos amigos y amigas, lee Juan 15:15. En los 3 anteriores audios he argumentado que se me ha acusado falsamente de no creer en el Espíritu Santo. Y con bastantes citas y versículos bíblicos les he demostrado que sí creo en el Espíritu Santo. Pero como veremos a continuación, empezaré a argumentar la verdadera deidad del Padre y el Hijo. Y todo eso también basándome en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Hoy desarrollaremos los siguientes temas. Primero, la Trinidad destruye al Padre y al Hijo. Segundo, debíamos de haber abandonado el guardar el domingo y la Trinidad. Tercero, la Trinidad hace de poca monta al Padre y al Hijo. Cuarto, ¿cuál es la relación entre Dios y Cristo? Quinto, solo Dios y Cristo saben lo que las almas de los hombres han costado. Sexto, todo aquel que es un adventista del séptimo día, oídlo, como tu Padre eres en mí, yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Séptimo, nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Y octavo, la unidad perfecta es solo entre el Padre y el Hijo. Desarrollemos el tema. La Trinidad destruye al Padre y al Hijo. Título visto y oído. También les dejo el link. Recuerden que eso es un devocional. Podía testificar lo que desde el principio hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que hemos visto y que nuestras manos han palpado la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y demostramos la vida eterna,
que estaba con el Padre se nos manifestó. Todo lo que hemos visto y oído declaramos vosotros también tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, versos 1 al 3. Amigo, la comunión es con el Padre y el Hijo. Si usted quiere tener comunión con el cielo, téngala, pero con el Padre y el Hijo. Con nadie más. Con nadie más. Y por medio de su Santo Espíritu, por medio de su Santo Espíritu, que como he venido explicando a lo largo de estos audios, que Dios permita que los puedan escuchar, es con el Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6. Lea Gálatas 4:6, amigo. Porque el Padre envía el Espíritu de su Hijo y con Él es que tenemos comunión. Ahora, vamos a leer: en la eternidad solo estaremos con el Padre y el Hijo, amigo, con nadie más. ¿Usted quiere estar en la eternidad? Pues amén. Nosotros también, pero con las personas correctas, en la divinidad, en la deidad, porque si es con la Trinidad nos vamos a chasquear. Esto se ha tomado del libro El conflicto de los siglos, capítulo 46:3, el fin del conflicto, y les dejo el link. Dice: y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirable es su carácter. A medida que Jesús les descubre las riquezas de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miríadas de miríadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, sobre el mar y sobre todas las cosas que en ellas hay, les oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y el Cordero por los siglos de los siglos. Muy bien, eso está tomado de Apocalipsis 5:13. Recuerde que el texto nos dice que a medida que los años de la eternidad, que no es cualquier cosa, amigo, la eternidad, lo que todos estamos buscando, nos va a tener más ricas revelaciones y gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Entonces, querido amigo, en el Cordero, con Dios y con el Cordero por la eternidad y adorándonos por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la invitación? A que desechen la Trinidad como lo hacían los pioneros, con pruebas indubitables, y por favor no acepten un dogma inentendible, sino acepten un dogma entendible, sencillo, fácil, como es la verdad del Padre y del Hijo. Bendiciones, Maranata, Cristo viene. Audio número 14. Testimonio del borramiento de mi nombre. Marta Islena Poveda, de los libros de la Iglesia Central de Villavicencio. Muy bien, hermanos. María Islena Poveda se llama la persona que hace estos audios. Dice pertenecer a un grupo que se llama Los Pioneros, acá en Colombia. En Villavicencio fue expulsada de la Iglesia Central porque ella misma testifica. La expulsaron por haber rechazado el Espíritu Santo, y como les dije anteriormente, lamentablemente tengo que darles esta vez la razón a la Corporación Adventista, porque la expulsaron por esa razón. Bueno, en realidad no la expulsaron por esa razón nada más. Como ustedes pueden ver, ella intentando destruir la Trinidad pagana con toda razón, ¿sí?, termina destruyendo la divinidad o la deidad bíblica y del espíritu de profecía, ¿sí? La Iglesia Adventista, la Corporación Adventista, la expulsa no tanto por destruir la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, sino porque ella les está atacando su Trinidad, porque la Corporación Adventista acepta la Trinidad católica y pagana, ¿sí? Por eso la expulsan, hago la aclaración, por eso la expulsan, pero tristemente esta persona
ya ustedes escucharon, pues niega la existencia del Espíritu Santo como persona, ¿sí? Y por lo tanto niega también su divinidad y solamente se concentran. Ahora, tengo otros audios, hermanos, de ella mismo, donde ella dice que solamente debemos creer en el Padre y en el Hijo. Bueno, para eso es que nos estamos preparando. A mí me gustaría, hermanos, escuchar sus opiniones. Si hay alguien desea opinar al respecto, qué le parece, mire, estoy sorprendido y preocupado realmente porque, como les dije, uno a los enemigos de la deidad los identifica pues a legua, ¿cierto? Testigos de Jehová, trinitarios, unitarios pentecostales, trinitarios católicos, trinitarios adventistas, son enemigos de la deidad, enemigos de la divinidad. Ellos no creen en la divinidad o deidad bíblica y del espíritu de profecía, pero acá están mencionando a los pioneros y tienen cita sobre cita y citan el espíritu de profecía y citan la Biblia, obviamente de una manera pues irreverente, ¿no? Con textos fuera de contexto. Opinen, hermanos, porque quiero entrar a volver a tomar el tema y explicar la segunda parte de la divinidad del Espíritu Santo en la Biblia. ¿Alguien desea opinar? ¿Alguien va a opinar, hermanitos? Hermanos, Dios los bendiga. Pues realmente alarmante esta situación, hermano, porque en verdad, por ejemplo, uno escucha a Neo Rivers, él se dice ser adventista y él para intronizar su falsa doctrina de que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, él ha rechazado a la profeta de Dios y están en un ataque, pero profundo, a los pioneros y a los escritos de Elena de White. Entonces, eso para uno es bien ofensivo, pero como dice usted, eso a uno ya lo alerta. Cuando ellos ya la atacan a ella, a los escritos, a los pioneros, entonces uno ya sabe que es falso. Pero créame que de esta señora de ahorita, primera vez que escucho y eso que a mí yo sí suelo estar escuchando, pero me sorprende y claro que es preocupante y es muy importante que nos preparemos cada día con oración porque el enemigo es muy astuto y pues imagínese ahora, ya como quien dice, nos quiere meter esa falsedad como nuestra doctrina historicista, que Dios nos guarde y gracias hermanito por hacer este estudio que es tan importante. Bendiciones. Muchas gracias, hermana Gabriela. ¿Alguien más desea opinar? Hermanos, miren, esto no es solamente aquí en Colombia. Yo recuerdo que hace un año, no, hace unos 2 años, mi hermana Ángela tenía un problema serio allá en Medellín con unas personas que tenían esta doctrina y ella me las mencionó por nombre y bueno, lamentablemente, pues, ella hasta lloraba escuchando y debatiendo. ¿Cómo sería el asunto que hasta tuvo que bloquear a estas personas? Las tuvo que bloquear. Entonces ella me comentaba el asunto y me decía, hermano Carlos, por favor, tenga un tema sobre esto. Y hermanos, a mí me llevó tiempo leer, estudiar, leer. Y bueno, no se había dado el momento, pero créanme, hermanos, que ahora eh, con esta situación, me veo preocupado. No es solamente acá en Colombia. Vamos a escuchar, por ejemplo, hay una persona, hermanos, yo les comenté mi experiencia que estoy pasando con unos adventistas, son 50 ellos en un grupo que me invitaron. Alguien dio mi nombre, una persona me escribió, me contactó, hablamos mucho, me dijo que le gustaría que yo perteneciera a ese grupo para que los ayudara, con mucho gusto. Fui a predicarles, me permitieron predicarles. Son 2 vigilias que he pasado con ellos. Este fin de semana, perdón, terminamos el sábado, en esa noche del 24, me invitaron a predicarles durante 2 horas, a las 7:30, de 7:30 a 9:30.
Y luego a las 3 de la mañana me dieron otras 2 horas. Y bueno, gracias a Dios, en ese grupo habían personas que le estaban diciendo amén y le estaban diciendo sí y estaban agradeciendo al mensaje historicista que yo estaba presentando. Pero me llevé una triste, desagradable sorpresa cuando una de las personas que más decía amén y más estaba agradeciendo, pues hoy compartí un video donde identifiqué, en 2 palabras identifiqué el error. Me he comunicado con ella y bueno, le he compartido estos libros, le he hecho, en el amor cristiano, le he hecho una recomendación. Bueno, para la gloria de Dios, ella me dijo que iba a ayunar, iba a estudiar con mucha oración, me agradeció y esperamos que el resultado se deje esperar, porque aquí el único que obra, hermanos, es el Espíritu Santo con poder, ¿cierto? Ahora, estamos orando por ella. Eso fue hoy. Pero escuchen con todo el respeto que ella merece. No voy a mencionar su nombre. Ustedes van a escuchar la voz, ¿sí? Escuchen esto. ¿Qué tal, mi hermano Carlos? Bendiciones desde acá, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es No voy a dejar Gabriela, de un escuchar placer el conocer nombre. por estos medios. Este corto video habla muy poquito del Espíritu Santo, ¿no? Pero la palabra de Dios, el Espíritu de profecía, la Biblia, está lleno de estas palabras que se refieren al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos en nuestra misma iglesia o a hermanos orarle al Espíritu Santo, exaltar al Espíritu Santo, adorar al Espíritu Santo, porque sabemos que eso no es de Dios, porque bien clara es la palabra. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo exaltará al Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuando el Espíritu Santo se exalta a sí mismo, sabemos que no es Espíritu de Dios, es otro Espíritu. No queremos otro Espíritu, solamente queremos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Bien, hermanos, ustedes acaban de escuchar que al problema se le añade de que ellos están creyendo que se adora al Espíritu Santo y que eso no es bíblico, dice ella. Pero bueno, preguntémonos, cuando nosotros le oramos a Dios en esa deidad, en esa divinidad, ¿a quién le estamos orando? A Dios. Y la palabra Dios en la Biblia es una palabra plural que incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo. Noten el veneno, el cianuro. Ella dice de que además de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, además dice que no se le debe orar o que el Espíritu Santo no es digno de adoración. Bueno, nosotros no cogemos al Espíritu Santo aparte y le oramos al Espíritu Santo aparte. Cuando le oramos a Dios, le estamos orando a Dios. Y Dios en la Biblia, ¿sí? La palabra Elohim es plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para no referirnos a 3 dioses, sino a Dios plural. El hagamos al hombre, el de Génesis 11, el descendamos y confundamos, plural. Pero pongamos a pensar, si nosotros decimos que no se le debe, que no se le ora o adora al Espíritu Santo, es porque no estamos reconociendo que el Espíritu Santo sea divino. ¿Sí? Porque a nadie que sea humano o a nadie que no exista no se le ora. Pero si yo en mi oración excluyo al Espíritu Santo, no estoy reconociendo la divinidad del Espíritu Santo. No estoy reconociendo la divinidad del Espíritu Santo. Entonces allí se agranda el problema. Hermanos, y hay decenas y centenas de personas subidas también en ese tren del engaño. Entonces, de lo que se trata es de estudiar en las Escrituras y estudiar en el espíritu de profecía, ahondar esto, para que haya una evidencia tanto de la personalidad del Espíritu Santo,
una persona aparte del Hijo, aparte del Padre. No es que, mire, cuando las personas dicen que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo o de Dios o del Padre, están negando que el Espíritu Santo exista. Entonces, yo les pregunto, si el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, entonces, ¿qué? El Espíritu del Hijo, Cristo se queda sin Espíritu y manda a su Espíritu a la tierra para que nos guíe y nos enseñe, y Cristo se queda sin Espíritu. Eso es ilógico, eso es irracional, nomás por así decirlo. Entonces, hermanos, vamos a reforzar este concepto de lo que es la divinidad del Espíritu Santo en la Biblia, pero para eso tenemos que estar repasando y muy claros y muy cimentados en lo que es la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni es alguien inexistente. Es que es hasta ridículo mencionar la palabra alguien inexistente. Solamente decir alguien, pues ya existe, o es algo inexistente. Entonces vamos a revisar esto. Espero que con paciencia, hermanos, volvamos a retomar este estudio. Bueno, dice, la divinidad del Espíritu Santo es un asunto importante en la Biblia. He aquí referencias a 191 pasajes de las Escrituras sobre este importante asunto. Hermanos, el libro que estamos siguiendo, recuerden que esto no es una doctrina mía ni una enseñanza mía. Es un libro de Vance Ferrell aceptado dentro de los hermanos historicistas en todo el mundo. ¿Sí? Recomendado y leído y aceptado y aceptado y apreciado. Vamos a leer 191 pasajes de las Escrituras sobre este importante asunto. Bueno, no es que los vamos a leer todos, pero vamos a hacer referencia a esto. Y las personas que de verdad ustedes, hermanos, van a tener que confrontar, van a tener que enfrentarse a personas con esta doctrina de demonios. Y debemos tener bien claro esos pasajes. Esto tenemos que tenerlo impreso para nomás ir a las referencias, lo que estoy haciendo acá. Por el tiempo, quizás no las vamos a leer todas, pero bueno, vamos a tratar de que el estudio sea, pues, sea un poco ameno y fundamentado, ¿no? Primero vamos a estudiar la personalidad del Espíritu Santo en la Biblia. ¿El Espíritu Santo es una persona o no existe o es una fuerza? Muy bien. Miren aquí, dice, él posee intelecto, inteligencia, y eso solamente lo posee una persona. El Espíritu Santo posee un intelecto, ¿por qué? Porque dice 1 Corintios 2:10 que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, ¿sí? Aún las cosas profundas de Dios, y nos las revela. Eso lo hace nomás una persona, eso de escudriñar. La misma palabra es usada por Cristo en Juan 5:39. Aquí él dice, escudriñad las Escrituras, refiriéndose a nosotros las personas. Las personas, como el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué les dijo a los discípulos escudriñar las Escrituras? Primero, porque ellos eran personas y nosotros como discípulos de Cristo somos personas. Solamente una persona puede escudriñar. Y podemos escudriñar como personas porque tenemos mente. Y escudriñar es estudiar, investigar profundamente, analizar, y un poquito aquí, un poquito allá. Y por eso en la palabra de Dios en 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo posee una inteligencia, un intelecto. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Bueno, dos detallitos importantes. El Espíritu Santo posee conocimiento. Conocimiento. 1 Corintios 2:11 dice, hace referencia que ningún ser humano puede conocer los pensamientos de Dios, pero el Espíritu Santo entiende la mente de Dios. Ese texto lo leímos en la clase pasada que tocamos este tema, creo que fue el día jueves. El Espíritu Santo entiende la mente de Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo posee una mente. Así como el Espíritu Santo conoce al Padre,
así el Padre conoce la mente del Espíritu, dice Romanos 8:27. Este pasaje indica claramente que el Espíritu Santo posee un intelecto. Esto es porque la palabra mente, la palabra fenomena, ustedes han escuchado la palabra, uy, qué fenomenal, ¿sí? De ahí se deriva de la palabra fenomena, la palabra mente, la palabra fenomena significa manera de pensar, mente, apuntar, aspiración, esforzarse, ¿sí? Y dice comparar con Efesios 1:17. Hermanos, mucha recomendación, por favor, para leer los textos que estamos mencionando. Él posee emociones, el Espíritu Santo, tal como es usado en la Biblia, significa tener sentimientos, conciencia y una habilidad para responder a algo. En Efesios 4:30 es un mandato. El apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Y fíjense que aún este texto lo es mal utilizado, porque aquí ellos lo utilizan para decir, si ve que aquí está diciendo que el Espíritu Santo procede de Dios, y por allá otros pasajes donde dice el Espíritu de Cristo, si ve que el Espíritu Santo procede de Cristo, pero ¿cómo es que procede? ¿Es porque el Dios se queda sin espíritu y lo envía y el Hijo se queda sin espíritu y lo envía? ¿O es porque Dios envía al Espíritu Santo? ¿O es porque Cristo envía al Espíritu Santo como otra persona diferente de la deidad? El Espíritu Santo es entristecido cuando mentimos. Vamos a leer Efesios 4:30. Vamos a leer Efesios 4:25, hermanos. Vamos al libro de los Efesios porque allí hay varios textos que podemos aprovechar la cita para vamos a ir a la Biblia para confirmarlos, ¿cierto? Vamos a ir a Efesios 4. Espero que mis hermanos tengan la Biblia y estén ahí muy atentos. Vamos, mire, aquí se mencionan Efesios 4:30, Efesios 4:25, 26, 28, 29. Vamos a leer desde Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, dice la palabra de Dios. Voy a leer de la palabra de Dios, ¿cierto? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. A ver si estoy bien, hermanos. Efesios 4:30, 25. Efesios 4:30 dice, ya. Sí, airaos, pero no pequéis, no se pongan sol sobre vuestro enojo. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, también menciona el versículo, mire, cuando en el versículo 30 se menciona a no contristar al Espíritu Santo de Dios, es porque en los anteriores versículos se ha mencionado las acciones que contristan o entristecen al Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, aquí dice la cita, así como el Espíritu Santo conoce al Padre, así el Padre conoce la mente del Espíritu. Perdón, acá él no posee emociones. Tal como es usado en la Biblia, significa tener sentimientos, conciencia y una habilidad para responder a algo. Efesios 4:30 es un mandato. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es entristecido cuando mentimos, en el versículo 25, cuando estamos enojados, airados, ¿cierto? Versículo 26. Cuando robamos, cuando somos perezosos, cuando decimos palabras que no son amables, del versículo 28 y 29. Y la forma sustantiva de la misma palabra griega es usada en 2 Corintios 2, 2 y 5, acerca de los tristes sentimientos de los corintios después que Pablo les escribió una severa carta reprochándolos. Cuando nosotros comparamos 2 Corintios capítulo 2, vamos allí, hermanos. 2 Corintios capítulo 2. Para ver cómo
el apóstol Pablo, cuando amonestó a los corintios, ellos se entristecieron. Segunda de Corintios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 2 y el versículo 5. Dice así: porque si yo os contristo, es la misma palabra de contristar al Espíritu Santo, pero porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste, a quien yo contristé, perdón? Y el versículo 5 dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. ¿Sí? O sea, los corintios fueron entristecidos, fueron contristados. Ahora, ¿por qué los corintios fueron entristecidos o fueron contristados? ¿Por qué? Porque eran personas como nosotros. Nosotros nos podemos entristecer, somos personas, ¿sí? Asimismo, el Espíritu Santo en la Biblia, cuando se dice no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis. ¿Y cómo lo entristecemos? Allí leímos, ¿no es cierto? En Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Leímos que lo entristecemos cuando mentimos, cuando airamos y pecamos, cuando robamos, cuando somos perezosos, cuando decimos palabras que no son amables. Hermanos, estamos entristeciéndolo. ¿Y por qué lo entristecemos? Porque es una persona. ¿Sí? Porque es una persona y se puede entristecer. Y de hecho se entristece. ¿Sí? De hecho se entristece. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, no se podría entristecer. Eso es en últimas lo que está enseñando aquí tanto el autor de este libro como el apóstol Pablo. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Dice, él posee una voluntad. Aquí estoy en esa parte de aquí, hermano. Él posee, hablando del Espíritu Santo, él posee una voluntad. El Espíritu Santo puede escoger y tomar decisiones. Obvio, ¿no? Porque es una persona. Él posee una voluntad. Esto es mostrado en diversos pasajes. En Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 9, por ejemplo. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, hermanos. Por favor, alguien de la sala que tenga la Biblia a mano y lea, por favor. Hechos, capítulo, estamos aquí, Hechos 16. Alguien que lo lea, por favor. Ya lo van a leer, hermano Carlos. Adelante, hermano. El versículo 16, ¿qué, hermano? Hechos 16, versículos 6 y 9. 6 y 9. atravesar la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Y Muy de noche bien. Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó pasar a Macedonia ayudándonos. Pasaron a Macedonia y ayudándonos. Ok, muchas gracias. Gracias, Hermano, hermanita. disculpe, quiero hacerle una pregunta que tengo una duda. Sí, mi hermanita. Si nosotros conocimos el mensaje a través de la Sagrada Escritura, Dios nos enseña la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada ser humano, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que nosotros no debemos de creer en ninguna cosa que venga rara, porque Dios dice que tenemos que tener cuidado de los engaños de Satanás para sacarnos del camino que Dios nos ha enseñado. Sí, claro que sí, mi hermana. Recuérdeme su nombre, qué pena, hermanita. Marta. Mi nombre es Marta Sierra, soy la esposa de Alfonso. Sí, mi hermanita Marta, ya la recuerdo. Sí, hermanita, mire, con toda razón, debemos tener mucho cuidado y precisamente por eso es que hacemos estos estudios, porque hay decenas y centenas de personas engañadas. Mire, ustedes no se imaginan la tristeza que yo siento, hermanos, cuando veo que todas estas 50 personas que están
formando un grupo y que formaron ahora otro grupo de 300 personas y todas creyendo en esto, hermanos, creyendo en esta doctrina de demonios. Entonces hay una preocupación. Nosotros escasamente en estos años, bueno, hemos sido muy juiciosos al seleccionar primero a las personas, al instruirlas a las personas, hemos sido claros. A veces somos un poco insistentes y un poco drásticos y en la pureza doctrinal, ¿sí? En la pureza doctrinal de nuestra familia, el remanente historicista de Colombia y de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hemos tenido que prescindir de muchas personas que tratando de hacerse sabios se han vuelto necios y que se han envanecido y que han estudiado la palabra de Dios superficialmente. Obviamente, por eso hacemos esto. Entonces, hermanos, mire, para volver al tema aquí de lo que acaba mi hermanita Rosa de leer, dice así, en Hechos 16, versículos 6 y 9, por ejemplo, el Espíritu Santo ejerció su voluntad para prohibirle a Pablo para que no fuera a cierto lugar y en vez de eso lo dirigió para que fuera a Europa a predicar. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo soñó y dijo, vi en visión a un varón que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa es la segunda evidencia. Bueno, si el Espíritu Santo hace esto, hermanos, es porque es una persona, ¿sí? No es una fuerza, sino tiene personalidad. Vamos a ver la segunda evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Él lleva a cabo 10 cosas que una persona divina haría. Solamente una persona divina, no cualquier persona. Por eso es que aquí, hermanos, cuando vamos a leer, bueno, vamos a recordar estas 10 cosas que solamente una persona con divinidad o una persona divina o una persona que forma parte de la divinidad hace. Eso no lo podemos hacer, no lo puede hacer cualquier persona, sino solamente una persona divina. ¿Qué dice? Aquí voy a leer. Primero, el Espíritu Santo testifica, o sea, da testimonio. Mire lo que dice Juan 15:26. ¿Sí? Juan 15:26 dice en palabras del Señor Jesús, dice, hablando del Espíritu Santo, dice, Él testificará de mí. La promesa de Jesús era que el Espíritu Santo testificará de mí, dijo Jesús. Y Juan 15:27 es usada la misma palabra cuando los discípulos testifican acerca de Cristo. Vamos a leer, hermanos, Juan 15:26 y Juan 15:27. Vamos a leer esos dos textos. ¿Hay algún hermano que tenga la Biblia, por favor, y lo lea? Bueno, dice así, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Ahí tienen otro pretexto para decir, mire, ¿sí ve que el Espíritu Santo es el que procede del Padre? Pero no es así, ¿verdad? Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo, dice Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Otra vez toman el texto. Miren si ve que ahí el Espíritu Santo procede del Padre, pero ¿cómo procede, hermanos? ¿Cómo es que procede el Espíritu Santo del Padre? ¿Cómo es que procede? ¿Es que el Padre se queda sin espíritu y manda a su espíritu acá a la tierra? No, es ilógico. El Espíritu Santo procede del Padre porque lo envía el Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo también procede del Hijo porque el Hijo, Cristo, prometió enviarlo y lo ha enviado. En ese sentido procede del Padre, pero no es que el Padre se quede sin espíritu y envíe su espíritu acá y que por eso, porque procede del Padre, se llama Espíritu Santo. No, nosotros leímos, hermanos, en nuestros primeros temas, cómo la hermana Juay y la Biblia hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas diferentes, y cómo la hermana Juay, al igual que la Biblia, dio testimonio y se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estas personas, como solamente creen en el Padre y en el Hijo, entonces
se están bautizando en el nombre del Padre y del Hijo. Y ustedes lo escucharon, hermanos. Eso no es un invento. Lo escucharon de que solamente vamos a estar detrás del Padre y del Hijo y que por la eternidad vamos a estar nomás con ellos, con el Padre y el Hijo. Y entonces, ¿cómo es que se va a echar por tierra todo lo de la divinidad y de la eternidad y de la divinidad y personalidad del Espíritu Santo? Esto es una situación bien grave, hermanos. Molesta, esto es molesto, pero hay que estudiarlo. Bueno, y Juan 15:27, lo leímos, hermanos, y vos, miren, aquí en el versículo 26 de Juan 15, dice que el Espíritu, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer? Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Testifica. ¿Testifica de quién? Testifica de Jesús. ¿Sí? Y esa misma palabra, testifica o testificará, es usada ahora para referirse a que los discípulos van a testificar de Jesús. Miren lo que dice el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Y entonces, ¿cómo es que los discípulos podían dar testimonio? Porque son personas. Así como el Espíritu Santo es persona y testifica del Padre. Ahora, hermanos, cuando yo estoy diciendo que el Espíritu Santo es persona, pues que no se entienda mal, que no vayan a decir que yo estoy negando la divinidad del Espíritu Santo. Aquí estamos estudiando al Espíritu Santo como persona. Ya vamos a entrar a estudiar, a volver a profundizar otras citas y un campo más amplio de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, ustedes también van a dar testimonio, ustedes también van a testificar. Así como el Espíritu Santo testificará de mí cuando yo lo envíe, ustedes también, porque ustedes y el Espíritu Santo son personas. Hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Está bien? ¿O me han entendido menos? Está bien claro, hermano Carlos. Está bien, hermano. A ver, hermanitos. Gracias, hermano Alfonso. ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás hermanos? Ahí vamos entendiendo, hermano, ahí vamos bien. Ahí vamos entendiendo. Bueno, así vamos. Bueno, avancemos entonces. Gracias, hermanos. El Espíritu Santo ayuda. Jesús prometió enviarles a sus discípulos otro consolador, dice Juan 14, 16. Lo acabamos de leer en Juan 15, vamos a leer Juan 14, 16. Regresémonos un poquito, por favor. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice Juan. ¿Sí? Jesús prometió enviarles a sus discípulos otro consolador. Otro significa que el Espíritu Santo será un ayudador, así como lo fue Jesús. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo enseña. Hermanos, una persona nomás puede enseñar. Una fuerza no enseña. O alguien que no existe no enseña. Solamente una persona. Así como Jesús le enseñó a los discípulos de Mateo 5 y Juan 8:2, así también el Espíritu Santo les enseñó. Y ahí está el texto a mano, hermanos. Juan 14:26. Juan 14:26. Allí lo acabamos de leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas porque es una persona. Una fuerza no puede hacer eso que hace el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él guía.
Jesús le aseguró a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, Él los guiará en su búsqueda de la verdad. Juan 16:13. Noten, leámoslo porque ahí estamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, no a una parte de la verdad. Entonces aquí hay una preocupación. Si estas personas están negando la personalidad y la divinidad y la existencia del Espíritu Santo como una persona diferente al Padre y al Hijo, no están siendo guiados a toda la verdad. Y entonces no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo porque están rechazando al Espíritu Santo. Hermanos, y el peligro de esto es que una persona que no es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues es el espíritu del diablo el que la guía. Ahora, hay muchas personas que son sinceras, que aman a Dios, pero hermanos, Dios conoce sus pensamientos, sus intenciones, y muchas de esas personas, yo quiero pensar, hermanos, yo quiero pensar que a estas personas, no sé, la providencia de Dios ha permitido que yo las llegue a conocer, que me llegue a relacionar con ellas. Y yo no las estoy atacando, ni las estoy criticando, ni las estoy denigrando. Yo quiero, me he dado, perdónenme en el término, hermanos, como decimos acá en Colombia, me estoy dando la pela de pertenecer a ese grupo porque les quiero enseñar. No es fácil, hermanos, no es fácil. Estoy haciendo un esfuerzo de pasar noches con ellos, ¿sí? Enseñándoles, esperando que me den la oportunidad del turno para poderles compartir. No es fácil. A uno ya enseñado a tomar alimento sólido y doctrina pura, no le es fácil, pero allí hay muchas personas que Dios ama y conoce, y por lo menos hay que presentarles la verdad y dejarle los resultados a Dios. Ya llegará el momento. Yo me hago ilusiones. Yo oro y pienso, ¿y qué tal que el Señor me haya llevado allí a esta hora para explicarles a ellos y compartirles la verdad? Y un día de entre ellos hayan muchos conversos a la verdad, así como otros quizás van a rechazar. Pero hermanos, esos resultados solamente se los dejamos a Dios. Bueno, oremos por ellos, hermanos. Así como nosotros, el Señor nos sacó de las tinieblas, hay muchas personas en tinieblas y debemos hacer esfuerzos, esfuerzos incansables, mientras no rechacen la verdad, hermanos. Miren, hasta ahora, yo no sé cuánto llevo en ese grupo, pero hasta ahora nadie se ha levantado a decir esto no es así o se ha levantado a decir usted está equivocado, usted está errado. Nadie me ha dicho eso. Y yo, hermanos, soy directo. Yo voy diciendo las cosas. Mire, esto es una doctrina de demonios. En la primera vigilia se presentó esta enseñanza y eso no es correcto. Y bueno, gracias a Dios, como yo les dije ese día, pues no me han eliminado. Tampoco estoy haciendo ecumenismo con ellos. No, porque pues estaría mal, ¿cierto? El Señor sabrá hasta cuándo me tiene allí. Pero ya, hermanos, yo puedo dar testimonio y le doy la gloria a Dios porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Pero yo ahora el 24 en la noche estuve predicándoles 4 horas y hermanos, pues para mí fue muy satisfactorio, muy animador escuchar los agradecimientos y que el director del grupo me haya dicho, por favor, hermano Carlos, ténganos el tema de la apostasía para el 31 de diciembre, porque también tenemos vigilia ese día, me dijo. Hermanos, para eso estoy. Y si me han dado el tema de hablar de la apostasía, pues voy a hablar de la apostasía doctrinal. Voy a hablar de la apostasía doctrinal porque es muy fácil señalar la apostasía de la corporación, es fácil señalar la apostasía de los testigos de Jehová, de los católicos, eso es fácil. Y la apostasía doctrinal en la que están ellos sumergidos, ¿qué?
Entonces voy a aprovechar la oportunidad para hablar de la importancia de la sana doctrina en la salvación. Hay muchos que no reconocen que la doctrina es muy importante para la salvación. Y esta doctrina que ellos están manejando, tengo que decirlo así, hermanos, es una doctrina de demonios. Pero allí hay mucha gente que quizás al escuchar la verdad de la doctrina, de la deidad, de la divinidad, pues el Espíritu Santo puede obrar, pueden entender, pueden dar un paso al costado y renunciar a eso. Entonces tenemos que orar por ellos también, hermanos. Vamos a seguir. El Espíritu Santo, dijimos que el Espíritu Santo enseña, ¿cierto? Así como Jesús le enseñó a los discípulos, así también el Espíritu Santo les enseñó. Él llevó a cabo el mismo ministerio de enseñanza y les trajo las palabras de Cristo a la memoria, así como lo hace a nosotros ahora. Él guía, el Espíritu Santo guía. Ya dijimos que nos guía a toda la verdad, no a parte de la verdad. Él es un guía escoltando a los viajeros deseosos a través de un país desconocido y peligroso hasta la tierra prometida del cielo. Amén por eso. El Espíritu Santo convence y convierte. Fue prometido que el Espíritu Santo reprobaría al mundo o convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a Juan 16:8. Y eso lo hace una persona nada más. Una persona que es divina, una persona que tiene divinidad, ¿sí? La palabra convencer, allí está escrita, significa convencer a alguien, decirle algo a alguien. Fue prometido que el Espíritu Santo convencería a todos de todas sus obras impías. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Regenera. Todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento es regenerado por el Espíritu Santo. Hermanos, confirmen las citas, por favor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede. El Espíritu Santo, miren esto, hermanos. El Espíritu Santo intercede, dice. El Espíritu Santo toma las súplicas del creyente e intercede a favor ante Cristo. Vamos a ir a esas dos citas, Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Por favor, alguien que la lea, por favor. Romanos 8:34. Tratemos de avanzar un poquito aquí, hermanos, para alcanzar a leer unas citas del Espíritu de Profecía. Romanos 8:34. Amén, hermano. 8:34. Sí, hermana Patricia, Dios la bendiga. Romanos 8:34. Sí, Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, gracias, hermanita. Mire, dice, el Espíritu Santo toma las súplicas del creyente e intercede a su favor ante Cristo. Allí dice, hermanos, en Romanos 8:34, con el perdón de la hermana, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además, ¿qué significa además? Aquí vamos a decir que está el hermano... Como otro atributo. Sí, gracias, hermana Mónica. Además, por ejemplo, aquí voy a mencionar un ejemplo. Aquí está hablando el hermano Carlos Gómez y la hermana, y además está hablando la hermana Mónica. Cuando hablamos de personas y decimos además, hablamos de por lo menos de dos personas. Aquí dice, hermanos, dice así, mire, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y hablando de Cristo, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, entonces hay más de una persona que es Cristo intercediendo y, como dice allí en el versículo 34, hay más de una persona, además está
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Leamos, por favor, la cita que sigue. La cita que está aquí, hermanos, donde dice Él intercede. Hebreos 7:25. Amén, hermano. Hebreos 7:25. Adelante, hermano. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces volvamos a leer. Él intercede, dice. Él intercede. Alguien que por favor me busque la cita donde dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Mientras yo leo esto acá. Él intercede. El Espíritu Santo toma las súplicas del creyente e intercede a su favor ante Cristo. Alguien inanimado no puede interceder por nadie. Como los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza es algo inanimado. Y estos señores que están enseñando eso dicen que el Espíritu Santo como persona no existe. Alguien que no existe no puede interceder por nadie, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede. ¿Alguien encontró la cita, hermanos? De que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Muy bien, hermanita Mónica, gracias. Vamos a leer, léala, por favor, Romanos 8:26. ¿Cómo dice? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermanos, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros, ¿sí? Ahora, ¿ante quién intercede? ¿Ante quién intercede, hermanos? El Espíritu Santo. Vamos a decir. Ante el Padre y el Hijo. Exactamente, ante el Padre y el Hijo. Y si el Padre se quedó sin espíritu, y si el Hijo se quedó sin espíritu, entonces, ¿cómo es que va a interceder? Entonces no tiene lógica ni razonamiento asegurar que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. No tiene lógica. Voy a seguir, hermanos. Lastimosamente, esto hoy se me ha ido el tiempo volando. Él ordena, el Espíritu Santo ordenó que Pablo y Bernabé fuesen separados para un trabajo misionero. Leamos Hechos 13:2. Vamos a ver quién fue el que ordenó que Pablo y Bernabé fueran separados para un trabajo misionero. Hechos 13:2. Miren cómo dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. Hechos 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué sigue diciendo, hermanos? Dijo el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Amén. Mire, dijo el Espíritu Santo. O sea que si el Espíritu Santo habla. ¿Y por qué habla? Porque es una persona. Dijo el Espíritu Santo. Sigue, hermano. ¿Qué dijo el Espíritu Santo, hermano? Apartadme. Ajá. Apartadme, hermano, siga.
a Barnabás y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Muy bien. Muchas gracias, hermano Emerson. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Bueno, él ordena, ¿no es cierto? Él le dijo a Felipe que instruyera a alguien. Hechos 8:29. Allá en la experiencia, regresémonos un par de páginas. Allá en la experiencia del eunuco etíope y Felipe. Leamos aquí, hermanos. Hechos 8:29. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Muy bien, gracias. El Espíritu dijo, o sea, aquí también otra vez el Espíritu Santo hablando. El Espíritu dijo, ¿no es cierto? Bueno, acá también hay unas referencias donde dice, Él envía. O sea, en el texto anterior, el Espíritu Santo habla e instruye y le dice a Felipe que el Espíritu Santo ordena y le dice a Felipe que instruyera al eunuco. Ustedes conocen la historia. El Espíritu Santo envía en Hechos 13, del 2 al 4, allí mismo, hermanos, donde estamos, Hechos 13, del 2 al 4, bueno, ya lo leímos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces el Espíritu Santo envía a sus discípulos y el Señor Jesucristo también envía a sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué hace más el Espíritu Santo? Prohíbe. El Espíritu Santo dirigió a los apóstoles para que no fueran a Asia. Leamos Hechos 16. Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hermanos, miren, de pronto alguien estará pensando esta noche, es que el hermano Carlos está haciendo ecumenismo y se está reuniendo con otros por allá ecuménicos y corporativos y qué más sé yo. Hermanos, usted en el discernimiento sabe cuándo debe ir y cuándo no. Usted y yo no vamos a ir a un sitio donde nos vamos a sentar a escuchar doctrina porque sabemos que es una doctrina errada. ¿Sí? Nos sentamos a escuchar, por ejemplo, yo me gozaría en escuchar a cualquiera de mis hermanos que un día me llame y me diga, hermano, yo he preparado este tema, lo quiero presentar. Amén. Así como hemos escuchado al hermano Duber, como escuchamos al hermano Amado, al hermano Alejandro, como hemos escuchado a mi hermana Patricia, a los hermanos que han presentado los temas, al hermano Miguel, ¿cierto? Y usted sabe en qué momento el Espíritu Santo le prohíbe que no vaya. Y la hermana Juay nos ilustra al respecto. No debemos asistir donde se enseña el error, porque no están los ángeles de Dios y podemos terminar confundidos. Pero si nos llaman a enseñarles la verdad, con gozo iremos, porque a eso nos llamó el Señor. ¿Sí? A eso nos llamó el Señor, a predicar la verdad. Si a mí me llaman a una iglesia corporativa, a una iglesia pentecostal, a presentar la verdad del santuario, con todo gusto voy. Distinto sería que yo vaya a sentarme a escuchar. Bueno, hermanos, miren, aquí, lastimosamente el tiempo se nos ha ido, pero permítanme leerles aquí esa partecita. Esta es la tercera evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. Ciertas cosas pueden ser hechas contra él, las cuales no pueden ser hechas si él no poseyera una personalidad.
¿Qué se puede hacer en contra del Espíritu Santo? ¿Qué se puede hacer? Blasfemar. Ok, dice, él puede ser, él puede ser obedecido. Eso sí tenemos que hacerlo, eso sí lo podemos hacer, ¿cierto? En Hechos 10, el Señor le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio y Pedro pues obedeció la voz del Espíritu Santo. Hechos 10, hermanos. Hechos 10, no se olviden eso. Pedro obedeció la voz del Espíritu Santo. Pero, ¿qué se puede hacer contra el Espíritu Santo? Puede ser resistido. Esteban les dijo, ¿sí? Ustedes son duros de servir, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Puede ser entristecido, puede ser blasfemado, como dice la hermana Gabriela, se le puede mentir. Y ahí están, hermanos, los textos, y vuelvo y repito, si hay alguien que no tiene este libro del que estamos estudiando, con todo gusto lo volvemos a compartir, y es bueno que lo impriman. Ahí están todos los sitios, las citas, perdón. Recuerden que aquí, cuando nosotros empezamos, miren, cuando empezamos a revisar esta parte, ¿sí? Cuando empezamos a revisar esta parte, hermanos, hicimos referencia ¿a qué? A 191 pasajes de las Escrituras sobre este importante asunto. ¿Cuál importante asunto? La divinidad del Espíritu Santo en la Biblia. Aquí estamos nomás tocando la personalidad, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Pero acá mencionamos, hermanos, que esas capacidades o esas acciones del Espíritu Santo solamente son porque el Espíritu Santo es una persona que pertenece a la divinidad. Puede ser blasfemado, se le puede mentir. Y bueno, hermanos, aquí pasamos a mencionar la deidad del Espíritu Santo. Y vamos a recordar, hermanos, porque esto lo estudiamos en una clase pasada. El Espíritu Santo es divino. Su deidad o divinidad es claramente enseñada en la Biblia. Si el Espíritu Santo no es divino, entonces no hay tres personas en la divinidad. Hermanos míos, aquellos que niegan que el Espíritu Santo no es Dios, y no estamos enseñando que hayan tres dioses. Recuerden que la divinidad es un misterio que nuestra mente solamente puede captar lo poquito que está revelado. La divinidad seguirá siendo un misterio mientras estemos con nuestra mente carnal. Pero un día y en la eternidad estudiaremos el tema de la divinidad. ¿Cierto? Pero cuando yo rechazo que el Espíritu Santo es Dios o es divino, entonces estoy, hermanos, atacando la divinidad, la deidad, y estoy diciendo que ya no son tres personas, sino dos, y tres nunca es igual a dos. Estaría negando que hay tres personas de la divinidad, y eso no quiere decir que yo sea trinitario, porque nosotros no creemos en la Trinidad católica pagana, creemos en la deidad o divinidad. ¿Cierto? Es interesante que aquellos que niegan la existencia del Espíritu Santo frecuentemente continúan adelante hasta negar la deidad o la presencia de Cristo. Aquí termino diciendo, primero, el Espíritu Santo, hablando de la deidad del Espíritu Santo, vamos a recordar esto, hermanos. Primero, ¿qué dice? Dice, hermanos, primero, que el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? El Espíritu Santo todo lo sabe, dice 1 Corintios 2:10, escudriña las cosas profundas de la divinidad. En 1 Corintios 2, del 10 al 12, se nos enseña que el Espíritu sabe inclusive lo que está en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿cierto? En propósito, mas no son una persona, una sola persona. Eso cree la Trinidad Católica, que la debemos estudiar en este tema, para que vean qué es lo que cree la Iglesia Católica
que es lo que creen los evangélicos, que es lo mismo que creen los adventistas de la corporación, y ahora estos movimientos que dicen ser fuera de la corporación, dicen ser de sostén propio, pero no lo son. Él es omnisciente, ¿cierto? ¿Qué más es el Espíritu Santo? En la Biblia, Él es omnipotente. Hermanos, este texto, el Espíritu Santo es todopoderoso. Este texto de Job 33:4 es muy importante. Por favor, leámoslo. Ya lo leímos una vez, pero vamos de nuevo a leerlo. Job 33:4. Leamos, por favor, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Miren cómo dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, el Espíritu Santo está hablando, perdón, Job, ahí en Job 33:4, Job 33:4, Job está dando testimonio y dice, el Espíritu Santo me hizo. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, perdón, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. A ver, hermanos, ¿ustedes conocen algún otro texto donde diga que el Espíritu Santo ha engendrado alguna vida? Yo sé que sí. Por favor, menciónenla. Hermanos. ¿Hermanos están? Sí, hermano, está en Mateo 1:18, no me acuerdo bien la... Sí, mi hermano Luis. Usted cita en Mateo 1:18. Muy bien, hermano, así es. Vamos a leer Mateo 1:18. ¿Qué dice Mateo 1:18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se casasen y antes que tuvieran sus relaciones íntimas, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces noten que el Espíritu Santo da vida, genera vida, concibe vida, porque Job da testimonio y dice, el Espíritu Santo me hizo. Y después, ¿qué dice del Espíritu Santo? El Omnipotente. Por favor, volvamos a leer Job 33:4. Job 33:4, volvámoslo a leer para confirmar esto, hermanos, lo que estamos diciendo. Job 33:4, ¿cómo dice? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Miren, Job dice el Espíritu de Dios, pero ya sabemos que el Espíritu de Dios envía al Espíritu Santo, que es una persona diferente al Padre, ¿cierto? Por eso le llamamos Espíritu Santo. También le llama Espíritu de Dios la Biblia al Espíritu Santo. Y tenemos una parte aquí, un capítulo que se llama Los pronombres del Espíritu Santo. Y allí vamos a ver cómo se le llama también al Espíritu Santo. Y es muy importante, porque cuando estudiemos eso, vamos a ver que la Biblia le llama al Espíritu Santo, también le llama el Espíritu de Dios, también le llama el Espíritu de Cristo, pero no para decir que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios o el mismo Espíritu de Cristo. Son tres personas diferentes, pero las tres personas, cada una tiene divinidad. No quiere decir que sean tres dioses. Él también es omnipresente. El Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo está presente en todas partes. Hemos leído el Salmo 139, del 7 al 10, donde David dice que él no puede huir de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en todas partes. Cristo le enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos, donde quiera que ellos fuesen. Y esto requiere
La omnipresencia. Ahí está el texto de Juan 14, 17. El Espíritu Santo es eterno. Es llamado en Hebreos 9, 14 el Espíritu Eterno. A través del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo sin manchar a Dios. El Espíritu Santo en la Biblia es santo, tal como sucede con las otras personas de la divinidad. La tercera persona es santa. Hermanos, y esta frase, la tercera persona, la menciona la profeta de Dios muchas veces y tenemos un estudio de todo un tema, de toda una sesión donde ya lo presentamos, ¿no? La semana pasada, ¿cierto? El Espíritu Santo es santo, como Dios es santo. El Espíritu Santo es eterno, como Dios es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente, porque Dios es omnipresente. Es omnipotente. El Espíritu Santo es amor, porque Dios es amor. El Espíritu Santo es verdad. Así se le llama en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, porque Dios es verdad. Y el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Bueno, hermanos, acá dice también que como en segunda instancia, hablando de la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ejecuta obras de la divinidad. Está presente en la creación, estuvo presente en el nacimiento de Cristo, está presente en la inspiración de la palabra de Dios, en el nuevo nacimiento, está presente en la intercesión, también tiene ministerio como nuestro ayudador, nuestro consolador, ¿cierto? Y así, hermanos, se presenta al Espíritu Santo haciendo lo mismo que hace la deidad o la divinidad del Padre y del Hijo. Hay unos símbolos del Espíritu Santo en la Biblia, ¿sí? Hay unos símbolos del Espíritu Santo en la Biblia. De pronto esos ya los pueden estudiar ustedes, hermanos. Allí se los representa. No es que sea. El Espíritu Santo descendió como paloma. No es que sea una paloma. ¿Cierto? Hay referencias allí que deben, por favor, ustedes estudiar. La promesa del Espíritu Santo se lo representa con el aceite en la Biblia, como el fuego, como el sello que sella al creyente, como el agua, como el viento. Hermanos, no es que el Espíritu Santo esté en el agua, ni esté en el viento, ni esté en el fuego. Eso es panteísmo. Se lo representa, ¿cierto? Se lo simboliza, mas no es. Otras actividades del Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo forma parte de la revelación. El Espíritu Santo es el que ha sido el canal a través del cual todos los mensajes y escritos inspirados han llegado a la humanidad desde el Dios del cielo. Las citas están ahí. Realiza ministerio y evangelismo. Tiene habilidad para hacer cosas. Restringir el pecado. El bautismo del Espíritu Santo. Miren, somos bautizados también con el Espíritu Santo. Vive dentro de nosotros. La habitación interna del Espíritu Santo, mire, dice, el Espíritu Santo habitará dentro de aquellos que estén dispuestos a recibirlos. Juan 14, 16. Hermanos, leamos ese texto, por favor. Juan 14, 16. Juan 14, 16. ¿Por qué quiero que leamos este texto, hermanos? Porque aquellos que están negando la personalidad y negando la divinidad del Espíritu Santo, pues lo están rechazando y no lo pueden recibir. Estamos ahí, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. Siga, ¿alguien lo iba a leer, hermanitos? Adelante. Sí, dice la palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Siga. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Muchas vosotros gracias. le conocéis. Amén, hermanas. Entonces, mire, la promesa es que el Espíritu Santo va a habitar
pero va a habitar dentro de aquellos que estemos dispuestos a recibirlo. Si yo niego al Espíritu Santo como persona o niego su divinidad, pues lo estoy rechazando. Entonces no puede vivir dentro de mí el Espíritu Santo. Ahora, Dios conoce los motivos y los propósitos y los pensamientos de las personas. Hay personas que están enseñando esto porque desconocían la verdad. Y quizás el Señor tenga misericordia de ellos y los convenza de la verdad, ¿cierto? Y ellos puedan con humildad sentarse a los pies de los humildes Ananías, y el Espíritu Santo es el único que los va a convencer. Aquí Carlos Gómez no convence a nadie, ni ningún hermano convence a nadie, porque esta doctrina no es nuestra. Nosotros no estamos haciendo doctrina con un solo texto. Aquí hay 191 textos que hablan sobre la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sella a los hombres para el día de la redención, dice Efesios 1:13 y 4:30. El Espíritu Santo, hermanos, da dones a la iglesia, ¿sí? Ahí está la lista, hermanos, de los dones. Yo espero que entre nosotros se pueda dar, hermanos, estos dones, maestros, evangelistas, ancianos, pastores, sin jerarquías. Hermanos, hay que hacer la diferencia entre jerarquías y dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son aquellos que se manifiestan para que una persona sea pastor, sea maestro en el sentido de enseñanza, no espiritual, sea evangelista, sea diácono, sea diaconisa, sea profeta, dones del Espíritu Santo. Las jerarquías que nosotros no aceptamos ni apoyamos son aquellas que entre los ancianos haya primer anciano, segundo anciano, tercer anciano, o que haya un jefe, como en las empresas, un organigrama, allá está el gerente, acá está el subgerente, acá está... No, no tenemos jerarquías porque en la palabra de Dios todos somos hermanos, con diferentes dones. Hay hermanos que son pastores, hay hermanos que son ancianos, hay hermanos que son evangelistas, hay hermanos que son instructores bíblicos, hay hermanos que son diáconos, otras diaconisas. Bueno, hermanos, otros serán médicos misioneros, dones. Bueno, hermanos, estoy tratando de llegar para mostrarles porque el tiempo se nos ha ido, ¿cierto? Aquí hay una información adicional sobre el Espíritu Santo. Por favor, ustedes tienen el PDF. Deben revisar estas características. Todas estas, miren, son muchísimas. Mire todo lo que puede hacer, todo lo que hace el Espíritu Santo. Y si lo negamos, bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por esta noche. Mañana vamos a estar revisando algunos otros aspectos y vamos a ir a revisar unos textos. Y yo me quedé sorprendido cuando leí esto, hermanos, de verdad. Me quedé sorprendido porque, bueno, vamos mañana, hermanos, a ir aquí. Vamos a estudiar la divinidad del Espíritu Santo en el espíritu de profecía. ¿Y por qué vamos a estudiar esto? Porque estamos estudiando, hermanos, este tema que se llama la personalidad y divinidad del Espíritu Santo en la Biblia y el espíritu de profecía. Hoy hemos hemos indicado las 191 citas de la Biblia que hacen referencia al Espíritu Santo, a la personalidad y divinidad. Esas citas están ahí, hermanos. Las debemos confirmar, leer, apartar. Pero mañana vamos a leer lo que dice la profeta Elena White sobre la divinidad del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos el espíritu de profecía, tenemos una idea bien clara al respecto. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Y cómo es posible, hermanos, que las personas salgan a relucir o salgan a hacer alarde
de que estudian la Biblia y el espíritu de profecía y siguen a los pioneros, si están desechando todo esto que dice el espíritu de profecía. Por favor, solamente permítanme leer este párrafo, hermanos, este párrafo aquí, este párrafito aquí, hasta aquí. Dice el autor del libro, Vance Ferrell, dice, le prometo que usted no será el mismo una vez que concienzudamente lea las próximas citas. Usted no será más tentado a dudar de la realidad, de la personalidad del Espíritu Santo. Por favor, amigo mío, no haga nada. Bueno, aquí el autor utiliza la palabra amigo mío, ¿no? Me hace recordar a la amiga de las tinieblas, esta señora Isleni, que se dirigió ahí en el audio hoy. Ella dice, usa una muletilla siempre, amigo, amigo, amigo. Ve qué coincidencia, ¿no? Que acá se presenta la verdad y el autor también de este libro, Vance Ferrell, utiliza esta palabra. Por favor, amigo mío, no haga nada, no diga nada que pueda entristecer al Espíritu Santo de que le ministre a usted. No acepte el falso informe de que Él no existe. Después de compilar esa sección, observé que en cada caso en el cual era usado un pronombre para el Espíritu Santo, 16 veces, cada una de ellas está subrayada, siempre fue usado Él, mayúscula, y no Él, con minúscula. En los siguientes pasajes, y estaban leyendo los pasajes del Espíritu de Profecía. En los siguientes pasajes, observe que el Espíritu Santo es mencionado como el representante o el agente de Cristo. No es mencionado como el mismo Espíritu de Cristo, ¿sí? Sino como el representante o el agente que envía a Cristo, pero no como el mismo Espíritu de Cristo. Eso es lo que está queriendo decir. Ambos términos se refieren a una persona. Cuando la profeta habla del Espíritu Santo como el representante o el agente de Cristo, se refiere a una persona, no a un objeto. En las citas de este capítulo, él también es llamado una persona que tiene una personalidad, un santo observador, ayudador, consolador, invitado, visitante, consejero, guía, testigo, capitán y abogado. Todos son nombres de una persona real, no un objeto, una fuerza o algo inanimado. Eso es lo que, con la ayuda de Dios, hermanos, mañana vamos a leer la divinidad del Espíritu Santo en el Espíritu de Profecía. Y son, hermanos, mire, son pasajes de los escritos de la hermana Huay, ¿sí? Muy entendibles, muy corticos cada uno, donde aparece la referencia en tantos libros, en tantas publicaciones, que ella menciona al Espíritu Santo en su divinidad y en su personalidad. Hermanos, por eso es que nosotros, gracias a Dios, no rechazamos el espíritu de profecía, antes lo leemos, lo estudiamos, ¿cierto? Hasta allí dura, hermanos, estos pasajes de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio de esta noche. Recuerden que este tema, mis amados hermanos, es un tema que nos va a llevar muchos días. Continuaremos estudiando mientras el Señor nos permita, avanzando. Y recuerden que estamos apenas revisando un libro. Nos falta revisar, hermanos, los temas de los pastores Colin Standish, ¿sí? Colin y Russell Standish, y otros escritos de la profeta y de la Biblia sobre el Espíritu Santo. Por hoy, hermanos, agradecemos su amable atención, su paciencia. Vuelvo a hacerles la invitación, hermanos, si hay alguien que todavía no tiene el libro, texto que estamos siguiendo, por favor lo puede pedir, lo volveremos a compartir con todo gusto. ¿Hay algún comentario, hermanos, al respecto? ¿Alguna pregunta que se tenga que hacer sobre este tema que estamos estudiando, hermanos?
De mi parte, hermano, pues comentar que lamento muchísimo y no entiendo aún por qué lo de la paloma, porque personalmente he visto imágenes atroces donde masculinizan una paloma o hacen una especie de paloma ahí con una virgen, y yo no sé, o sea, no entiendo bien esta parte, porque se ha prestado para que los ateos se burlen tanto del cristianismo. Pero Dios mediante ya lo seguiremos estudiando. Muchas gracias. Así es, hermana Gabriela. Bueno, el pasaje que se utiliza es en la ocasión del bautismo del Señor Jesucristo, donde habla el Padre, el Hijo se bautiza y el Espíritu Santo desciende o es enviado como, ¿cierto? Para representar una paloma aletea hacia arriba, aletea hacia abajo, para representar que el Espíritu Santo está en todas partes, es omnipresente, pero ya estaremos estudiando esas figuras. Es más, en el PDF está la explicación de los símbolos del Espíritu Santo. Hermanita, puede ir allí y leerlo con detenimiento. ¿Hay algún otro comentario, hermanos? Hermano Carlos, yo pienso que el Espíritu Santo fue manifestado en forma de paloma solo para que Juan identificara al Señor Jesús, porque dijo que cuando viera el Espíritu Santo en forma de paloma, pues él iba a identificar dentro de todos quién era el Espíritu Santo. O sea, quién era el Mesías, perdón. Ya, hermanita. Bueno, recuerden que... Bueno, está bien. Dejaremos, hermanos, muchas gracias, hermana Eunice. Dejaremos el espacio para explicarlo detenidamente, ¿cierto? Bueno, hermanos, por hoy entonces, no sé si alguno de mis hermanos quisiera tomar la palabra para orar y agradecer a Dios porque estamos avanzando en el estudio. Hoy hemos podido confirmar la evidencia de este gran engaño de algunas personas, pero esperamos con la ayuda de Dios que esas personas también puedan ser ayudadas y que pues, yo les he compartido todas estas citas, hermanos, donde indudablemente la Biblia y el espíritu de profecía testifican sobre la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a mirar a ver cómo podemos, si podemos, hermanos, ¿ahí ustedes me están escuchando? Amén. Sí, Señor. Quisiera preguntarles, ¿el himno lo escuchan, Amén. hermanos? No, Señor, el himno no. Bueno, hermanos, vamos entonces aquí un ratito a ver, intentar si podemos compartir aquí. Día grande, viene cerca está. Cuando ¿Están escuchando el himno, hermanos? Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén, hermano. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando y pecadores nos conocen.
Bien, hermanos, vamos entonces a orar. Vanesita, usted está ahí. ¿Puede orar, hermanita Vanessa? Sí, claro. Bueno, vamos a arrodillarnos, hermanos, para orar. Oremos. Oremos. Padre Celestial, Señor, en este momento te damos gracias porque nuevamente, Señor, tú nos sigues escogiendo para conocer toda esta verdad. Gracias, Señor, porque nos has dado el tiempo necesario para que podamos cada vez escudriñar más tus palabras y podamos, Señor, cada día estar más preparados, Señor, para dar razón. Gracias, Señor, porque mediante muchas personas, Señor, tú nos has escogido a nosotros para que también, Señor, testifiquemos acerca de tu palabra. Quítanos, Señor, este espíritu de timidez, de vergüenza, Señor, que de pronto hay en cada uno de nosotros para que podamos cada día, Señor, defender la verdad y también enseñarle a otras personas, Señor, que se encuentran en la oscuridad. Permite, Señor, que este tema haya impresionado nuestros corazones, Señor, haya impartido mucha curiosidad para que podamos seguir estudiando por nosotros mismos, que no nos quedemos con lo que hayamos aprendido en este momento, sino que, Señor, sea un tema también más de estudio. Permite que esta noche, Señor, también tengamos la seguridad de que estás con nosotros, Señor, bendiciéndonos y protegiéndonos. Aleja a todo espíritu, Señor, maligno que se encuentra alrededor de nosotros y permite que sean tus santos ángeles que también nos estén defendiendo. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, por bendecirnos en cada momento. Permite también que seamos más agradecidos, Señor, con todas las bendiciones que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.